tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, feliz viernes. Esperemos que pasen un gran fin de semana. En este momento la temperatura está en 26, 4:21 con un minuto. Va a ser un fin de semana soleado, así que especial para irse a la pile. Bueno, hoy tenemos el seguimiento de un tema, el tema González Daer, con nuestro compañero Carlos Ortega. Hace rato que no te veo, Carlito. ¿Cómo andas? Pero excelente. Estoy pensando en tu saludo y hay gente que no va a poder disfrutar de ese lindo sol que vamos a tener este fin de semana. No, vaya que en la agrupación especializada también sale el sol. No, pero va a ser tras la reja, señor. Qué bárbaro. Vos sabés que es pecado lo que acabas de hacer, ¿verdad? Eso es maldad. Maldad pura y simple. Y nuestra compañera Graciela Galeano tiene con nosotros hoy, estimado amigo, una historia, creo que es del martes. Graciela, ¿cómo te va? Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué día publicaste? Fue el martes. Martes por ahí. Aproximadamente. Pero una historia lindísima, estimados amigos, que tiene que ver con la memoria de nuestro país y lo que nuestro país era en 1862-63 por ahí. ¿Cómo es la historia, Graciela? Bueno, es un buque. Hay varias versiones sobre este buque. Hay gente que sí dice que fue utilizado en la guerra contra la Triple Alianza, que fue adaptado para esa contienda. Y también tenemos un historiador que dice que no, que fue un buque que fue hundido ahí ya en el siglo XX, más o menos. Estamos hablando del Paraguarí. Estamos hablando del buque Paraguarí. Yo tengo una historia sobre ese tema para contestarle al historiador que te dijo eso. Pero lo vamos a hablar enseguida. Espera, antes de irme a la cárcel, en nuestro WhatsApp es 0971-444-200. Si ustedes quieren, nosotros con mucho gusto queremos leer los mensajes que nos envían. Bueno, González Daer preso, Ramón y su hijo. Estuvimos hablando esta mañana con el fiscal Carlito, sí, en ABC Cardinal. Obstrucción de la justicia. O sea, la razón por la cual se les priva de libertad es porque hay sospechas que pueden obstruir a la investigación, sí, fiscal. ¿Cómo? ¿Por qué podrían obstruir la investigación penal? Decía el fiscal Osmar Legal que el temor que hay ellos es que puedan seguir influyendo en los deudores, en las personas que les debe dinero a la familia González Daer. El apriete, que dicho sea de paso, también conocimos a través de esta investigación que se hacía a través de la propia fiscalía. Es un punto que no hay que perder, que no hay que perder de vista, Enrique Vargas Peña. La familia González Daer utilizaba a la propia fiscalía para apretar a las personas que le debían. Para mí ese es el punto central, ¿verdad? Por eso es que me extraña un poquito la idea de obstrucción que plantea el fiscal Osmar Legal, porque los que van a obstruir la investigación son los fiscales que fueron cómplices de González Daer, y con ellos no pasa nada. Pues yo creo que esta prisión preventiva, Enrique, tiene más un tinte mediático, un mensaje también contra el poder. Porque sabemos que Ramón González Daer no es simplemente un usurero, una persona que se enriqueció lavando dinero, es el hermano de. Es el hermano de, pero yo creo, pero esto es solamente de recortes periodísticos, estimado mío, no es que yo tengo la contabilidad ni nada, Carlos. Vos podés entrar, Graciela, a decir lo que te parezca en esta conversación que tenemos, así que no vayas de tímida, no seas tímida acá. Es que el que era verdaderamente rico, el que era verdaderamente poseedor del grueso de la fortuna era Ramón. Vuelvo a decirte, estas son estimaciones que se hicieron en los medios en algún momento. Yo no tengo la contabilidad para decirte si cuál de los hermanos era más rico, ¿verdad? Pero el negocio era el mismo para los dos. Claro, el poder económico lo tenía Ramón, pero el poder político lo tenía Oscar. Aparte del apriete que se hacía a través del Ministerio Público, de los fiscales cuyos nombres saltaron también en esta investigación. ¿Saltaron los nombres fiscales? Sí, el fiscal Osmar Legal nos dice que tienen los nombres. No quiso todavía brindar detalles porque evidentemente él está empezando una investigación contra sus propios colegas. Le decíamos esta mañana al fiscal Osmar Legal, estimados amigos, y la conversación fue esta mañana, ayer hablamos también del tema, Carlos, no lo vayan a convertir a González Daer Ramón y a su hijo en chivos expiatorios de una cosa que es mucho más grosa, porque hay fiscales que están metidos acá. Yo, Carlos, quiero ponerte un ejemplo, pero vos decime lo que te parezca. Claro. Pero yo te quiero poner un ejemplo de lo que estoy diciendo y de por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Caso Icuá Bolaños. En el caso Icuá Bolaños,
el Ministerio Público convirtió en el chivo expiatorio de todo el caso a los payos, que eran los dueños. Claro. Pero con condenarlo a los payos se encubrió la impunidad de la Municipalidad de Asunción. En consecuencia, se hizo una maniobra desde el Ministerio Público, en el caso de Coabolaño, mediante la cual les crucificamos a un tipo, pero le dejamos libre a otros de los que eran verdaderos responsables del caso. Creo que vamos encaminados. Espero equivocarme, mi querido Omar Legal, pero creo que si no ponemos los nombres de los fiscales que eran cómplices, estamos en ese camino. Y yo creo que por lo mediático de este caso, Enrique también va a ser, como el juez Humberto Tazú, considero yo, dijo, no voy a exponerme a decretar la prisión domiciliaria de estas personas porque se va a venir sobre mí la bola de nieve. Yo creo que el fiscal Omar Legal tampoco va a apuntar solamente hacia una arista de esta investigación. Porque está muy en el ojo de la tormenta. Del ojo de la tormenta. Pero mira que ya hicieron cosas así algunos fiscales que estaban en el ojo de la tormenta también, ¿verdad? Yo nomás, porque a mí, esta mañana cuando hablamos con Omar, él dijo, González, eso que estabas contando vos, ¿verdad? Puede apretar a los testigos y compañía. A mí me parece plausible, o sea, es posible que pueda pasar eso. Pero, ¿querés que te diga lo que siento, Graciela, en el fondo de mi alma? ¿Dónde están las pruebas de eso? A ver, vamos a distinguir dos cosas. Una cosa es el proceso penal a Ramón González de Arias, su hijo, sobre usura y lavado. Y otra cosa es la prisión preventiva, que tiene que estar fundamentada en uno de tres elementos por lo menos. O peligro de fuga, o falta de arraigo, o peligro de obstrucción. Exacto. Bueno, cualquiera de estas tres cosas que elija el fiscal, y eligió peligro de obstrucción, tiene que estar probada para que sea aplicable. Y esa es la parte que, sí, vos mencionaste, es peligro de obstrucción, por esto le estoy privando su libertad. ¿Cómo? ¿Dónde están los papeles? O si no querés los papeles, ¿dónde están las construcciones conceptuales que te permitan sostener eso? Vos decís, no, acá le está apretando. ¿Tenemos alguna evidencia de apriete ya a testigos? El fiscal Omar Legal, y eso también es un punto a tener en cuenta, que no hay que perder de vista, digo, Enrique, antes de este allanamiento en la vivienda de los González Daer, ya presentó esta imputación. Él ya tenía elementos suficientes que le indicaban que se cometió ese hecho punible de usura y lavado de dinero, esos hechos punibles de usura y lavado de dinero en el caso de Ramón González Daer y lavado de dinero en el caso de Fernando González Carjallo. Porque cuando se estaba desarrollando este procedimiento en la ciudad de Luque, ya a través del juez Humberto Tazú, nosotros tomamos conocimiento de la imputación. Pero espera un poco, ¿en qué momento presentó esto? Y nos dice, no, previo a este allanamiento, él ya me presentó la imputación. ¿Por qué se hizo este allanamiento? Para incautar documentos que fortalezcan, que engrosen nomás ya esa evidencia, esos elementos que el Ministerio Público ya cuenta en esta causa. Entonces, si solicitó la prisión preventiva porque él considera que hay un peligro de obstrucción a la investigación, es porque evidentemente él cuenta con esos elementos. Y hoy mencionó que él podía seguir coaccionando a las personas que le deben, estando con prisión domiciliaria. Es por eso que él considera mejor que ya esté con prisión preventiva, para que ya no tenga ese poder sobre las personas que le deben. Pero atender, yo me pongo aquí en abogados del diablo, señora, señor, y amigos, amigas, pero también creo firmemente en que la prisión preventiva es una cosa que tiene que probarse muy seriamente. No es para satisfacer a los medios que se tiene que dictar una prisión preventiva. Entonces me pongo en abogado del diablo, Carlín, pero para decirte lo siguiente. Si es cierto que hay 227 casos penales incoados por González Daer contra sus acreedores, sí, no deja de ser cierto que estando en la cárcel él sigue teniendo acción sobre esos casos penales. Ahí yo tengo una te escuchamos. Duda, ¿verdad? ¿Quién nos garantiza también que desde la cárcel ellos no van a tener acceso a teléfonos o a redes sociales? Porque
En el caso de su hermano, según lo que se pudo escuchar en los audios, la mayoría de las negociaciones se hicieron vía teléfono celular. Y según lo que tenemos conocimiento, la mayoría de las personas que están detenidas en la agrupación especializada suelen tener acceso a sus teléfonos celulares. Son los VIP. Son los VIP. ¿Y quién pincha esos teléfonos? ¿Quién hace esas escuchas? Sí, no, pero yo totalmente de acuerdo contigo, pero vamos a darle de barato a la agrupación especializada que UAU se van a portar súper bien con González Lara, van a cumplir las normas y no va a tener teléfono. Las acciones penales están en curso. Es simplemente, y esto lo voy a plantear como hipótesis para que ustedes sepan, ustedes saben que un procesado tiene derecho a reunirse con su abogado todas las veces que quiera. Entonces viene Jorge Bogarín y le dice, che, Jorge, estos son los papeles. Y ven un poco. ¿Cómo atajas eso? O sea, lo que yo esperaba del fiscal Osmar Legal era que plantee cuestiones bien concretas sobre... En el caso de Graciela, el señor González Dar le llamó a Carlito y le dijo que le pinche las ruedas de su auto si se presenta a testificar. Pero no hubo nada de eso. Hasta ahora, por lo menos, que yo conozca, no. Claro, y esta tesis no hay una fundamentación concreta para solicitar la prisión preventiva, también nos manifestaba el doctor Bogarín Enrique al ingresar a la Fiscalía. Nos decía que los hechos punibles por los cuales fueron imputados sus defendidos son considerados delitos, no crímenes. Por lo tanto, correspondía la prisión domiciliaria. Y por eso él se fue y solicitó, con ese argumento, dijo, bueno, solicito la libertad ambulatoria para probar porque como abogado una estrategia, pero la prisión domiciliaria ya con argumentos. Y no accedió a esto Otazú. Porque acá yo, Graciela, o sea, esta es una posición de principio medio incómoda, pero yo la llevo con mucho orgullo siempre, ¿verdad? Nosotros en nuestro país estamos, Carlos, con una herencia de 500 años del coloniaje español que nos metieron en el ADN paraguayo la idea de, digamos, el castigo inquisitivo. Es decir, yo te castigo a vos, pero en lo que los católicos llamaban en aquella época el auto de fe. Es decir, te voy a prender fuego en la plaza para ejemplo. No porque seas culpable o inocente, sino porque tengo que ejemplificar una situación. Entonces ahora yo te meto en la cárcel, Ramón González Dar, pero no porque tenga evidencia de que vas a obstruir a la justicia, sino como ejemplo. Y eso no está en el Código paraguayo, en el Código Penal no está, en el Procesal Penal no está, y no está en la Constitución. Y hay mucha gente que se va a enojar conmigo porque estoy diciendo lo que estoy diciendo, pero yo prefiero estar tranquilo con mi conciencia y con mis principios. En consecuencia, si el fiscal no tiene pruebas fehacientes de que efectivamente tiene elementos suficientes públicos de que va a obstruir la justicia, el señor González Dar tiene que litigar en libertad, creo yo. Claro, y me estoy poniendo yo en la piel de esas 227 víctimas cuyos procesos están en curso, como bien lo mencionaba Enrique, que están ahora frente al televisor y viendo, este Enrique está loco. Pero tu argumento es válido y es cierto, o sea, no es solamente porque es el hermano de y porque voy a quedar muy mal ante la opinión pública si lo envío a su casa que tenemos que enviarlo a prisión. Tiene que haber un argumento sólido, estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, entrando a analizar un poco caso por caso y lo que se escucha en la ciudad de Luque, porque vivo en la ciudad hace 25 años, estos radios OPE se supo siempre, Enrique. Yo creo que la justicia, una vez más, está llegando tarde al caso usura y lavado de dinero. Categóricamente. O sea, eso es así mismo. Además, guarda que yo no estoy diciendo ni remotamente que este caso no merezca investigación, pero claro, voy a hacer unos señalamientos, por eso yo hablaba del chivo expiatorio, ¿verdad? Sí. Lo tenemos a Dar, que es el responsable de la situación que estás hablando, pero fíjate vos, acá hay algunas cuestiones que a mí me llaman la atención. Ayer hablamos de eso con Gladys, sí, y hoy voy a repetir algunas cuestiones. Fíjate vos, hay una evasión impositiva según la investigación del Ministerio Público
de 30 millones de dólares. ¿Dónde está el proceso al señor Óscar Voidanich, que era el jefe de CEPRELAT durante todos los años en que González Daer hizo esta maniobra? ¿Cómo puede ser que el señor Óscar Voidanich no haya visto 30 millones de dólares de lavado de dinero? Y hoy sabemos esta cifra no porque tenemos una investigación de prensa, Claro. es la investigación fiscal. Y Óscar Voidanich, son las 21:16, dentro de 30 minutos estará saliendo para ir a comer a un restaurante fino acá de Asunción. Y se va a sentar con gente que es decente en el restaurante y nadie le va a decir, vos ladrón de mierda, ¿por qué estás en este lugar? ¿Entendés mi punto? Claro, entiendo que para fortalecer lo del chivo expiatorio, y es tal cual, Enrique. Si vamos a investigar todas las aristas y todos los puntos de un caso. Y volviendo al caso de usura y lavado de dinero, supuestamente cometido por Ramón González Daer y su hijo, esos fiscales que fueron utilizados, Entre comillas, bien decís. para el apriete, tienen que estar en esta investigación. Totalmente. Pero desde el vamos, ¿Me permitís? ¿sí? Sergio Valdés, nuestro compañero, está con el ministro anticorrupción René Fernández. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo están? Un saludo también para la teleaudiencia. Bueno, René Fernández, el ministro de la Secretaría Anticorrupción, nos va a hablar de que ya hubo una investigación previa a Ramón González Daer y también su hijo con relación a este caso cuando él ya era fiscal. Ya había un hecho al principio de esta situación. ¿Qué información usted manejaba cuando era fiscal y bueno, a partir de ahora también desde el gobierno con relación específicamente a Ramón González Daer? Bueno, recordar un poco que la investigación se había iniciado a partir de un reporte e informe de inteligencia que había elaborado la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, y en ese informe existían datos y un análisis bastante profundo de una serie de movimientos financieros, bancarios, bursátiles, en donde estaban identificadas varias personas, y entre ellas ya se encontraba identificada la persona del señor González Daer, tanto el señor Óscar como el señor Ramón. Lo que había pasado históricamente en el marco de ese proceso es que hubo una imputación respecto al señor Óscar González Daer y su hijo. Continuó la investigación, y tengo entendido que ya una vez que yo me había separado de la causa por una recusación, tengo entendido que se separó la causa por razones de mejor investigación y razones administrativas, y bueno, tomamos conocimiento en estos días ya de la formulación de una imputación. Ya te escucha, Enrique, el doctor René Fernández. Hola René, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, René, ¿puedes precisar un poquito las fechas de estos informes de CEPRELAT de los que estabas hablando? Bueno, el informe de CEPRELAT, data del mes de probablemente julio o agosto del año 2018. Creo que habrá sido, sí, agosto de 2018, que llega al Ministerio Público y se inicia una investigación penal basada en la noticia criminis presentada por la CEPRELAT. Claro, ahora, este informe de CEPRELAT, René, ¿tenía una consideración particular sobre el señor González Daer o era, digamos, un desglose genérico de casos que estaban de reporte obligatorio por la ley? Bueno, sobre todo había un análisis vinculado a la cuantía de las operaciones realizadas en el sistema bancario, y que no existía una consistencia con las declaraciones juradas de impuestos presentadas por el grupo, vamos a decir. Mira, te recuerdo un poco que en ese sentido, ante esa situación,
una de las primeras medidas que yo había tomado fue el de solicitar una fiscalización a la Secretaría de Estado de Tributación de varias personas, entre ellas el señor Ramón González Daer, que también tengo entendido que en este año culminó esa fiscalización que había solicitado con la fijación de un monto bastante importante en carácter de impuesto debido y también en carácter de multa. Claro, y después vienen dos otras cuestiones que surgen de esto que estás contando, René, que también merecen un poquito más de detalle. La información bancaria que surge de esto me lleva a la cuestión siguiente. ¿Cómo es posible que los bancos donde operaba el señor González Daer no hayan dado cumplimiento a una disposición clarísima de la ley de CEPRELAT sobre sujetos obligados y reportes obligatorios? Es decir, cuando vos tenés un movimiento, y estamos hablando de 30 millones de dólares según el reporte de la Fiscalía, ¿cómo es posible que los bancos no hayan generado esa información por sí mismos también? Bueno, mira, en ese sentido hay que destacar que el informe de la CEPRELAT se basó justamente en los reportes de operaciones sospechosas de varias entidades bancarias y en el récord, en el histórico, en la carpeta del cliente que se pudo acceder, que yo había tenido la oportunidad también de examinar en su momento. Se nota que las entidades bancarias permanentemente estaban requiriendo información adicional para justificar la cuantía o el monto de las sumas de dinero que eran manejadas. Ahora, sí se podría hacer una valoración en cuanto a si esa debida diligencia de las entidades bancarias era suficiente o era apropiada conforme al riesgo que se encontraban manejando, ¿verdad? Una última de mi parte, porque Carlos también tiene una consulta, René. A mí me importa mucho definir la cuestión de fechas, René, en este tema, porque creo que acá hay algunas responsabilidades que tienen que apuntarse específicamente. En consecuencia, y como vos manejaste la causa, digamos, en su primera etapa, estos reportes bancarios que vos tenés en el informe de CEPRELAT, ¿tienen datación? ¿Están fechados? ¿Qué fecha sería? Me estás hablando de los reportes de operaciones sospechosas. Exacto. De las entidades bancarias. Sí, exacto, que te vinieron a través del informe de CEPRELAT. Sí, están datados, hay un histórico, hay un sistema de correo seguro que maneja la CEPRELAT, que hace un intercambio en ese sentido confidencial con las entidades bancarias y con otros sujetos obligados. Si bien eso no forma parte del cuaderno de investigación, sí se hace referencia a la existencia de estos reportes. Probablemente esa información precisa estará en el récord, estará en el archivo de la CEPRELAT. Carlos. Sí, doctor, esta situación que plantea el fiscal Osmar Legal para solicitar la prisión preventiva de ambas personas, de Ramón González Daer y de su hijo, por peligro de obstrucción a la investigación. ¿Usted pudo escuchar los argumentos del fiscal de esta causa? Sí, yo escuché los argumentos, pero quiero aclarar en ese sentido que soy muy respetuoso del trabajo del Ministerio Público, en este momento ya cumpliendo un rol en el Poder Ejecutivo. Tengo entendido que ese fundamento fue sostenido en la audiencia de imposición de medidas ante un juez penal de garantía y el juez penal de garantía acogió favorablemente esos argumentos. El peligro de fuga es uno de los peligros procesales en lo que se funda la prisión preventiva y tengo entendido que ese ha sido, en este caso de obstrucción de la investigación, es el que ha sido sostenido por el Ministerio Público y acogido favorablemente por el juez penal de garantías. Eso se discute en una audiencia oral donde cada parte expone sus fundamentos y los elementos de prueba en los cuales se fundamenta y finalmente es el juzgado penal de garantía el que resuelve.
Entonces, yo creo que más datos sobre ese aspecto sí va a ser muy valioso poder contar con las expresiones de los agentes fiscales intervinientes. Y una cuestión de forma, doctor, recordando un poco su época de fiscal, porque a nosotros nos llamó la atención que el fiscal Osmar Legal haya presentado la imputación antes de este allanamiento realizado en la vivienda de los González Daer. Suele hacerse eso porque yo me puse a pensar, ¿no hubiese sido mejor presentar la imputación después del allanamiento, teniendo en cuenta que en estos procedimientos pudieron haberse encontrado o se pueden encontrar otros elementos que inclusive lleven a pensar que se cometieron otros delitos? Bueno, el momento de la formulación de la imputación constituye una decisión estratégica en el caso que toma el Ministerio Público. Puede tomarlo antes o después de este tipo de medidas, de estos actos de investigación, como un allanamiento, y yo creo que independientemente a que hayan sido encontrados otros elementos de prueba en el allanamiento, siempre está la posibilidad de formular una nueva imputación por otros hechos no contemplados en la imputación inicial. Pero realmente en ese sentido, quien tiene ese pulso en cuanto al análisis estratégico de la presentación de la imputación es el Ministerio Público, porque es finalmente quien lleva adelante la investigación y en su momento tendrá también que sentar una postura sobre esa investigación cuando se cumpla el plazo para la formulación de la acusación o algún otro requerimiento. René, última, primero agradecerte enormemente el tiempo que nos estás dispensando y todas las explicaciones. Acá también hay un elemento que yo sé que de repente quedaría peligroso que el Poder Ejecutivo, del que formas parte ahora, analice sin mucho cuidado, ¿verdad? Pero ustedes están haciendo el seguimiento de la eventualidad de cómplices en el Ministerio Público del señor González Daer, porque el fiscal habla, y yo creo que tiene razón, de fiscales que están comprometidos en la ejecución del modus operandi de González Daer. Bueno, mira, en ese sentido sí te puedo dar la garantía que desde el gobierno hemos promovido, ya inclusive, habla un poco desde el Poder Ejecutivo, antes inclusive que yo haya llegado a este Poder del Estado, han sido promovidos este tipo de investigaciones. Hay que señalar que esta investigación se inicia a partir de un reporte de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Y bueno, ese seguimiento y ese soporte en todo lo que se refiere a la investigación de crimen organizado, corrupción pública, lavado de dinero, está presente como una voluntad política y por lo tanto el Ministerio Público cuenta con un aliado en instancias técnicas del Poder Ejecutivo, como la CEPRELAT, la Secretaría Anticorrupción, SENAT y otras, para, en ese sentido, profundizar este tipo de investigaciones complejas que requiere no solamente, como lo han demostrado los agentes fiscales, valentía y firmeza en sus decisiones, sino que también recursos técnicos y humanos. Algo que tengo curiosidad, doctor, es cómo quedan las cuentas de estas personas que sacaron algún tipo de préstamo ahora de la familia González Daer, ahora que ellos son investigados por usura y lavado de dinero. Bueno, mira, es una situación muy particular. Te comento que me había tocado a mí imputar también por usura a una agente fiscal del departamento de Cazapá. Uno de los últimos casos que tuve la oportunidad de llevar adelante era un caso en donde la agente fiscal, además de cumplir esas funciones públicas, había prestado una suma de dinero muy importante a una persona con problemas económicos y había ejecutado esos pagarés inclusive en la instancia civil. Lastimosamente, por un lado, hay una continuidad, vamos a decir, de los procesos de ejecución de esos documentos.
pero existen también herramientas y mecanismos para que las víctimas puedan ejercer sus defensas procesales en el marco de esos procesos judiciales. Lo que no se va a poder hacer es que el Ministerio Público intervenga en esos procesos judiciales, en donde cada persona con su representación legal va a poder invocar que la obligación se funda en un acto ilícito. Y bueno, abrir un poco el debate o la discusión jurídica sobre ese aspecto en esos juicios. René, me quedo contigo un minuto más porque estás abriendo una cuestión que estábamos discutiendo antes de hablar contigo, pero es para nosotros central en el asunto, ¿verdad? Y aquí sí te pregunto ya como ministro anticorrupción del Poder Ejecutivo, ¿no te parece que el Poder Ejecutivo tiene que prestar asistencia jurídica a las personas que están en la lista de supuestos acreedores de González Daer, justamente para hacer frente a la eventualidad de que el señor González Daer siga operando y que incluso estas operaciones se constituyan en una fuente de obstrucción de la justicia aunque él esté detenido? Mira, así preliminarmente, sin hacer una profundización un poco de las vías y de las formas, yo coincido con tu análisis en cuanto a que, al menos en lo que corresponde a la competencia de mi secretaría, es perfectamente factible hacer un acompañamiento, hacer un asesoramiento jurídico para aquellas personas que necesiten ese acompañamiento, de tal forma también a garantizar que se dé el debido proceso, sin ningún tipo de injerencia, sin ningún tipo de favoritismo, pero sí que exista, que se dé el debido proceso y que se atiendan los argumentos también de las víctimas ante cada magistrado judicial ante quien fueron planteados esos juicios. Correctísimo. René, gracias por tu tiempo, realmente muy valiosa la conversación para la información que nosotros estamos tratando, y también a Sergio, nuestro compañero, por el contacto, muy amables ambos, gracias por el tiempo. Yo tengo que decir acá una cosa, yo sé que Pedro ya me está apurando acá en la cookie, me está matando, pero voy a decir algo. ¿Por qué hicimos hincapié en la cuestión de datación de los reportes bancarios? Rapidito más quiero explicar esto. La ley de CEPRELAT, estimado amigo, tiene un artículo, el artículo 19, y los concordantes, que establece que las entidades financieras y una cantidad de otros sujetos obligados, se llaman sujetos obligados. ¿Obligados de qué? De cumplir la ley de CEPRELAT. Estos sujetos obligados tienen la obligación, valga la redundancia, de hacer un reporte a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero sobre operaciones que considera sospechosas. Justamente se llaman así en la ley, operaciones sospechosas. ¿Cuáles son las operaciones sospechosas? Aquellas en las cuales el tenedor del dinero no puede dar una explicación satisfactoria sobre el origen de ese dinero. ¿Por qué es importante la datación de estos reportes? Porque ustedes acaban de escuchar al ministro René Fernández señalar que estos reportes sí están todos datados y efectivamente tiene una datación que tiene bastante tiempo. Y aquí es donde viene la crítica, Carlos y Graciela, que yo quería señalar con muchísima precisión, pero también con intención política. Si esta datación tiene, como está en el reporte fiscal, más de 4 años, estimados amigos, entre el primer reporte bancario de operaciones sospechosas de González Daer y el primer reporte de CEPRELAT a la Fiscalía llega en julio del año 2018, ¿cómo es posible que el fiscal Osmar Legal no esté imputando al señor Óscar Voidanich, ministro de CEPRELAT en aquel momento? Y la lectura política es la siguiente. ¿Ustedes saben quién trabajaba en la gestoría bancaria de los González Daer? Un chico muy churro, el candidato Virgen María del cartismo, o perdón, el papá de ese churro. Esa es la razón por la cual la larga relación entre el padre de Santi Peña y los González Daer se convirtió en aquel famoso árbol que da sus frutos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. ¿Ustedes creen que Santi Peña dijo eso porque Óscar González Daer era su conocido de ese día? Años
de relación. Enrique, si me permitís. Sí, En una publicación que hacía ABC el año pasado, en agosto, decía que los informes de CEPRELAT hablan desde el 2013 hasta el 2017, movidas del clan González Daer, y en esa fecha, en agosto del año pasado, ya se mencionaba fuertes movidas de dineros que no se podían justificar de Ramón González Daer y de su hijo. 2013. 2013, entre el 2013 y 2017 son las movidas que fueron llamativas. ¿Qué frutos quedaste árbol, Santi Peña? Y todavía tenés la cara rota de seguir en la vida pública. En vez de ir a esconderte a una universidad de Estados Unidos para que no hablemos más de vos. Pausa. Qué bárbaro.